Bien, estimados estudiantes de la institución educativa Pedro Nolasco del primer año, les habla el profesor Luis Urbina a cargo de la asignatura de Historia y Geografía, ¿no? En esta oportunidad vamos a ver lo que es la cultura fenicia, ¿no? Una de las culturas que ha dado grandes alcances culturales, tecnológicos a la humanidad, ¿no? En primera instancia vamos a ver lo que era la ubicación geográfica, ¿no? Nosotros tenemos aquí, ¿no?, lo que es la cultura fenicia, ¿no?, que tuvo ciudades bastante importantes como Hazor, Tiro, Sidón, Miletus, Biblos, Trípoli, Argos, Usenil, ¿no? Eh, o sea, ciudades bastante importantes, ¿no? Y dentro de ello se hablaba de Fenicia, que es el nombre de una antigua región del Oriente Próximo, ¿no? Y que es cuna de la civilización egipcia y cananea, y que se extendía a lo largo de la costa oriental del Mediterráneo, en las costas del actual Líbano, de los alrededores del río Noguera, hasta la desembocadura del río Orontes al norte de Siria, ¿no?, al norte entre Israel y Siria y por el mar Mediterráneo, ¿no? Esta cultura fenicia, ¿no?, fue una civilización que fue poblada a principios del tercer milenio por semitas y cananeos, ¿no? Y la Fenicia histórica se extendía sobre una estrecha franja costera de 40 kilómetros, ¿no?, que viene de acá, ¿no? Todo esta estrecha costa eh, de la cultura fenicia, que una franja costera de 40 kilómetros, desde Monte Carmelo hasta Ugarí, o sea, unos 300 kilómetros, ¿no? Desde Monte Carmelo hasta Ugarí, que era el ámbito territorial de los fenicios, ¿no? El suelo de los fenicios, este suelo, era bastante montañoso, ¿no?, y no apto para la agricultura, por lo que, ¿no?, por lo que sus habitantes tuvieron que buscar otras opciones, ¿no? Eh, entonces se dedicaron a las actividades marinas, pues estaban en una superficie costera bastante grande, ¿no? Entonces ahí podían hacer todas sus actividades marinas, ¿no? Bueno, entonces, como su suelo era montañoso y se dedicaron a las actividades marinas, eh, más aún teniendo en cuenta que al quedar dividido las pequeñas ciudades y estados y eran separados por espolones rocosos, era más apto para el cabotaje, ¿no?, que para las relaciones terrestres entre las ciudades que se escalonaban entre Acre y Tiro, ¿no? Acre y Tiro, y iban así, ¿no?, hasta llegar al final. Sidón, Biblos, Arados y Ugarí, ¿no? Eran pues ciudades que se daban en todo el paso del mar, ¿no? Entonces por aquí ellos realizaban sus actividades yendo de puerto en puerto, ¿no?, el sistema del cabotaje, ¿no? Entonces se hacía fácil la comunicación con ellos, ¿no? También podríamos decir de que el pueblo que ahora se cultivó los fenicios se autodenominaban Canaani o Ben Canaán, ¿no? Y coincide con el pueblo cananeo de la Biblia. Pero el nombre fenicio se aplica más bien a los descendientes de los cananeos que habitaban la franja costera desde Dor, ¿no?, actual Israel, hasta Arados o Arwad, actual Siria, entre los años 1200 a.C. y la conquista musulmana.
La denominación de Fenicia o de sus habitantes fenicios se remonta a la expresión griega finiki, que quiere decir rojizo, ¿no? De esta forma, los antiguos griegos se referían a los pobladores de la antigua Fenicia, ¿no? La cultura fenicia es una civilización que no dejó firmes huellas físicas de su existencia, ¿no? No dejó huellas físicas de su existencia, son muy pocas las que se han dado. Pero, aún así, eh, hay algunas acciones que tuvieron gran influencia como aporte cultural, ¿no? Como aporte cultural. Entonces, vista la situación de los fenicios, ¿no? Los aportes culturales se dan principalmente en la cultura, ¿no? El pueblo fenicio contribuyó a crear un importante vínculo entre las regiones mediterráneas y más aún entre las formas artísticas del mundo antiguo, ya sea por imitación, ya sea por fusión y difusión de ellas, aunque no se le considere como original creador de una gran cultura propia, ¿no? Los fenicios también utilizaron un alfabeto fonético, ¿no? Que los griegos adoptaron a su propia lengua y con el tiempo sirvió de modelo para los posteriores alfabetos occidentales. O sea que fue una gran presentación o actitud cultural que tuvieron los fenicios a alimentar, ¿no? Este alfabeto. Bien, y dentro del arte fenicio, sus producciones son más artesanales, ¿no? Que artísticos. Y sus esculturas cerámicas también se dan una gran producción, ¿no? Sobre todo de máscaras, ¿no? Hay una cuestión de máscaras que ellos hacían como aportes, ¿no? Escultóricas y predomina en este sentido predomina la influencia griega, ¿no? Y en el arte fenicio concurren elementos muy diversos, de diversas procedencias, ¿no? Y aquí hay un arte eminentemente ecléctico, ¿no? La característica de este arte fue fundir, asimilar y armonizar en todo original corrientes artísticas diferentes, ¿no? Nosotros vemos acá, por ejemplo, estas máscaras que fueron fundamentales, ¿no? Y que dan muestra de la existencia de la cultura fenicia, ¿no? O sea que sí hubo aporte principal, ¿no? Eh, y también podríamos decir de que se han encontrado objetos fenicios como joyas, ¿no? Trabajaron el vidrio, trabajaron el marfil tallado, los recipientes de metal decorado, ¿no? Entonces estos artistas eran de una amplia y desconcertante variedad, ¿no? Que adoptaban de otras culturas para satisfacer los variados gustos de los clientes, ¿no? Al principio, los fenicios actuaban sobre todo como tratantes, ¿no? Los buhoneros, contentos de comercializar con cerámicas minoicas o escarabelos egipcios, y aquí también llegaron a ver que fortalecieron el comercio marítimo, ¿no? Y fortalecieron el comercio marítimo porque su pericia no tardó en desarrollarse y con el tiempo crearon una creación artesanal bastante propia, donde hacían objetos decorativos con lo que ellos eh, negociaban, ¿no? Esto era bastante primordial, ¿no? Y dentro de la etapa comercial, ¿no? Dentro del aspecto comercial, acá hay una acción bastante importante de los fenicios. ¿Por qué? ¿Por qué importante? Porque como ellos se dedicaban o tenían una amplia, eh, podríamos decir nosotros, acción costera, ¿no? Ellos tuvieron, podríamos decir nosotros, una actividad comercial bastante amplia,
pero ¿a través de qué? A través del intercambio de mercaderías o el trueque, ¿no? Entonces, estos trueques que ellos mismos producían y el transporte eran a través de eh, grandes barcos que ellos construyeron, ¿no? Esta es una embarcación fenicia, por ejemplo, ¿no? Hecho a vela, de madera, y que era pues donde ellos se desplazaban, ¿no? Fueron grandes mercaderes los fenicios de la antigüedad, ¿no? Y, ellos mismos propiciaban la instalación de puertos y con la madera fabricaban sus elementos básicos para construir barcos y organizar compañías de navegación, ¿no? Esto pues permitió que los fenicios puedan hacer todo su transporte de su mercadería y también la comercialización de sus productos artesanales a través de su amplia, eh, amplio territorio costero, ¿no? Y acá también tenemos que tener en cuenta que no solamente tuvieron eh, embarcaciones, ¿no? También en el aspecto cultural tuvieron la construcción de grandes monumentos o palacios. Acá, por ejemplo, estamos viendo el templo de Biblos de la cultura fenicia. Y ese templo de Biblos de la cultura fenicia se distinguía por tener santuarios sin cubierta. Todo eso estaba abierto, ¿no? No estaba ni acorralado, nada. Era de libre acceso a las personas. Y en él se daba el culto a una piedra o delito, ¿no? Que era generalmente de una forma cónica, que era esto. Este era el delito, ¿no? Entonces, ahí se realizaban eh, un gran, culto, ¿no? Porque se consideraban estos templos fenicios como santuarios, ¿no? Entonces, era pues bastante importante esto. Era también característica la forma de los sarcófagos suntuosos de piedra que daban los fenicios sidonitas que se adaptaban más o menos al contexto de la figura humana, como los rameras egipcios, ¿no? Los sarcófagos antropoides, ¿no? Bien, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con la segunda parte de la cultura fenicia.